La migración de venezolanos es indetenible a pesar del retorno de algunos de países como Perú y Ecuador a raíz del impacto que ha generado la pandemia del coronavirus y la xenofobia. Pero Estados Unidos vuelve a ser el foco de atención ante la llegada de migrantes venezolanos por la frontera con México, algo que sin duda alguna representa un alto riesgo para estos migrantes que ven una esperanza en el programa de protección del presidente Joe Biden. Desde el año 2014 han venido creciendo de forma alarmante las cifras de migración venezolana. Según ACNUR, 5.5 millones han huido del país por la crisis, de los cuales 4.6 millones están regados en América Latina y el Caribe y sin perspectivas de regresar a corto o mediano plazo. Hasta marzo de este año habían 798.276 solicitudes de asilo pendiente y también una gran cantidad de detenidos y deportados. Bienvenidos sean todos a una nueva edición de 24/7. Hoy junto a mi compañera Taitir Calderón aclararemos algunas dudas sobre mitos que existen en el tema migratorio. No se despeguen de nuestra pantalla. Lo que conocemos como el sueño americano no es más que los ideales de libertad, igualdad, democracia y oportunidad. Es justamente eso lo que los venezolanos han ido a buscar, aunque están conscientes de que hacerlo podría costarles su propia vida. La cantidad de venezolanos que está llegando a la frontera sur de Estados Unidos despertó especial interés a principio de año, cuando el presidente Joe Biden flexibilizó algunas políticas migratorias y otorgó concesiones a quienes ya se encontraban en suelo estadounidense. Para el mes de abril de 2021 eran 6.159 ciudadanos venezolanos que habrían cruzado el Río Grande hasta llegar a suelo norteamericano. Se trata de una cifra que creció de manera exponencial, tomando en cuenta que para el mismo mes de 2020 fueron solo 36 los ciudadanos que se atrevieron a cruzar el Río Grande para llegar a suelo norteamericano, según datos del portal Frontera y Sociedad. Pero ¿a qué se debe? ¿Por qué ya no eligen a países de América Latina para migrar? Bueno, irse a un país vecino representa una alternativa que muy poca gente ahora está considerando, porque los países vecinos están sumidos también en crisis muy profundas, porque Estados Unidos es un país con una economía sólida, próspera, no hay inflación o la inflación es muy baja, la gente si trabaja puede cubrir sus necesidades básicas y es un país que a pesar de las contradicciones y de las diferencias que existen, es un país que progresa continuamente. En la frontera de México con Estados Unidos una escena se repite constantemente. Un coyote salta de la balsa mucho antes de que toque tierra para mantenerse alejado del suelo estadounidense y de los militares que se acercan para ayudar a los migrantes. Los funcionarios ya saben las horas en las que usualmente llegan. Desembarcan de pequeños botes inflables. Las imágenes que le siguen dicen más que 1000 palabras. ¡Salimos del infierno! ¡Somos venezolanos! ¿Por qué está veneno aquí a Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Venezuela ahorita? Nos siguen, estamos distintos, porque no estamos de acuerdo de un régimen criminal, Una imagen que quizás no se borrará de la memoria de los venezolanos es la de Irma, una anciana maravina de 80 años cuyos videos dieron la vuelta al mundo, retratando el drama que supone huir a toda costa de Venezuela. Desvanecida por la dura travesía, pudo pisar el suelo estadounidense gracias a la ayuda de César Andrés Padrón, un jugador de béisbol que la subió a sus brazos para ayudarla a cruzar el Río Grande y que también apostó por un nuevo comienzo en ese país. Behind this migrant here who is now approaching us, it seems like that is the human smuggler. He just gave a hand signal to 3 scouts in the hills, if you guys can see that. Irma, ¿de dónde es? ¿De dónde? De Maracaibo, Venezuela. ¿Cuánto tiene viajando? Las razones son muchas, entre ellas el hambre, la persecución política o el sueño de un futuro mejor. El dolor es uno solo, arriesgarlo todo por una nueva vida. Señor, ¿son de Venezuela? Dios bendiga esta tierra, tierra bendita.
Pero la imagen de Irma no fue la única que nos dejó sin palabras. También se pudo observar cómo una oficial acogió en sus brazos a un bebé, el más pequeño del grupo que decidió dejar atrás la crisis. Un día antes, periodistas habían informado sobre la entrada de más de 90 venezolanos entre una ola de migrantes de diferentes países. Un escenario inédito para una frontera acostumbrada a recibir a ciudadanos de Centroamérica, ahora suma a Venezuela. Las dramáticas imágenes fueron captadas por el periodista Jorge Ventura del medio Daily Caller. Pero así como este comunicador, otros periodistas se han dado a la tarea de retratar este drama que invadió las redes sociales recientemente. Siendo venezolanos, la tarea de verlo como un trabajo más puede resultar más difícil y se impone el lado humano. Vi muchas personas que desesperadamente cruzaban el río sin importarles, que arriesgaban su vida, habían niños, habían ancianos, habían jóvenes, y como venezolana fue una experiencia que me tocó duro en el corazón porque jamás pensamos que nuestros compatriotas iban a estar cruzando el Río Grande en Estados Unidos. Siempre vimos, o lo último que vimos fue la crisis migratoria, que salían desde Colombia hacia Perú, desde Brasil y caminando, pero jamás... Para mí, por ejemplo, fue impensable ver tantos venezolanos. A diario ingresan entre 50 y 150 y son acogidos por la policía fronteriza para luego iniciar su proceso. Pero quienes se atreven a tomar esta decisión saben que implica mucho más que tener valentía. El proceso previo a arriesgar su vida en la frontera entre México y Estados Unidos conlleva también un gran sacrificio económico. Debemos tomar en consideración que muchas de estas personas son humildes o de pocos recursos, que venden quizás su casa o algún carro o alguna propiedad que tengan para poder juntar el dinero que les piden los coyotes para hacer este tránsito, que va entre los $3,000 y los $8,000. Son cantidades dinerarias exorbitantes. Ayuda a los niños, chavo, ayuda a los niños. La actividad ilegal que ejercen estos grupos no es nueva, pero podría estar viéndose beneficiada ahora también por la ola migratoria desde Venezuela, implantando grupos especializados en trasladar venezolanos a Estados Unidos de forma ilegal a través del Río Grande. En redes sociales se difundieron audios de cómo operan, vendiendo paquetes de paso ilegal a Estados Unidos, tal y como se tratase de un paquete turístico. Recojo en el aeropuerto y cubro todos tus gastos. Comida, traslado, hospedaje hasta el momento del pase. El pase lo hacemos por Ciudad Acuña y tiene un costo de $1,300. No, corazón, son 800 la entrada a Ciudad de México, o sea, la entrada para que te sellen el pasaporte, para que puedas entrar al país sin problema. Y 1,300 desde Monterrey hasta El Paso. Algunos ofrecerían hasta la asesoría de lo que se debe decir al entregarse a la policía migratoria. ¿Qué pasa? Vas a pagar $2,600 estando ya en México. Aquí no vas a pagar nada. En México vas a entregar los $2,600. Eso te incluye la comida, la estadía, el asesoramiento, te van a preparar, te van a decir, mira, vas a decir esto cuando te vayas a entregar, cuando te pongamos ahí que te vas a entregar, a decir esto, más un coño. ¿Sí me entendés? Todo el tiempo vas a estar acompañado, no vas a estar solo, papi, pura gente maracucha venezolana, y está un compadre mío, está un primo mío. De hecho, ayer pasaron ya 12 personas. El pasaporte vencido te cuesta $3,100 el mismo protocolo, papá. ¿Qué es lo que pasa? Que salí por Bogotá, igual, pues, legal o vencido o vigente, el vuelo sale por Bogotá, por Aeroméxico. Eso es lo único que vas a pagar tú, igual que el boleto de DF en Monterrey. El abogado en inmigración, Guillermo Nolivos, quien ejerce en Estados Unidos, confirma que estos grupos, al margen de la ley, se aprovechan del desespero de estas personas para exigir grandes sumas de dinero. Son los denominados coyotes. Sí, definitivamente que uno de los grupos más beneficiados con este paso ilegal de venezolanos desde la frontera sur entre México y Estados Unidos son los coyotes. Estas personas, como todos saben, se encargan de transportar a individuos de manera ilegal entre un lado al otro, entre México y Estados Unidos. Y sí cobran cantidades de dinero bastante exorbitantes por realizar esta actividad. Por lo tanto,
es una actividad ilegal, no es un cruce legal, no se están pasando por los puertos de entrada estipulados, establecidos por el gobierno de los Estados Unidos para recibir a inmigrantes, y esto acarrea penalidades. La persona, una vez que la descubren, la detienen, puede estar bajo custodia migratoria por muchos meses. Todo depende de el deseo de los oficiales de inmigración de querer liberar a esta persona o no. Pero vale la pena poner la vida en riesgo y enfrentarse a tal peligro. Tome nota de los riesgos que corre una persona a través de este paso fronterizo. El río Bravo en México o Río Grande en Estados Unidos une el sur de Estados Unidos con el norte de México. En el lado mexicano lo conocen como Río Bravo, precisamente por las fuertes corrientes que agitan sus aguas, una trampa peligrosa y a veces mortal para las decenas de migrantes, tal y como le ocurrió en febrero de este año a una mujer que falleció tras quedar atrapada en la corriente de agua a 1 grado bajo cero. A esta venezolana le acompañaban otros 3 connacionales, de los cuales 2 fueron detenidos al llegar a suelo norteamericano. El tercero regresó a México con un cuadro de hipotermia. Están sometidos no solo a la trata de seres humanos, están sometidos también a las altas temperaturas que se suceden en esa zona y a las bajas temperaturas en la noche, a las altas en el día y a las bajas en la noche. Pueden morir inclusive en el tránsito en que tratan de llegar a territorio americano, pueden estar sometidos a la trata de blancas. Sabemos que hay mafias que trafican con personas, sabemos que hay personas que las secuestran, tráfico de órganos, demasiados peligros. La finalidad de esta travesía es que al cruzar sean detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos de manera que puedan hacer una solicitud de asilo. Pero si algo deben tener claro es que enfrentar esta dura travesía no es garantía de que lo van a conseguir. Al llegar al territorio fronterizo, todos los migrantes que migran de esta forma piden lo que se le llama un asilo defensivo, que no es más que si simplemente yo efectivamente voy con las intenciones de pedir un asilo, en este caso será defensivo porque yo estoy defendiéndome y alegando que necesito protección. Sin embargo, estas personas que migran van a estar en un centro de detención y llevar su proceso detenidos en algunos casos y tienen que presentarse a una entrevista que se le llama de miedo creíble. No es solamente el hecho de yo decir que temo por mi vida, sino demostrar cuáles son las causas que me hacen tener este temor. Si yo apruebo esta entrevista de miedo creíble, entonces pasaré a los siguientes pasos del procedimiento que refiere a lo que es el asilo, que luego puedo pedir una vez aprobada, valga la redundancia, aprobada la entrevista de miedo creíble, ya paso al siguiente peldaño en la escalera de que puedo pedir un abogado, por ejemplo, o puedo solicitar un parol, lo que le llaman que es como un permiso, donde yo puedo inclusive pedir una medida sustitutiva y pasar el proceso, no en detención, sino me ponen una fianza o detención en el hogar o inclusive estos brazaletes de monitoreo. Recientemente se conoció que los tribunales de inmigración acelerarán el trámite de los casos de familias que llegan a la frontera de Estados Unidos con México. Sí, ha surgido algo que le dicen asilo express, pero todavía no sabemos exactamente cómo va a ser la implementación de estas políticas, ya que todavía se encuentran en borrador, o sea, todavía están en diseño. Sin embargo, sí ya se está implementando, se va a comenzar a implementar procesamiento de familias que entran por la frontera sur de los Estados Unidos en cortes separadas de las otras cortes de inmigración. Se estima que estos casos se van a resolver en 300 días, probablemente van a ser casos de asilo de familias que entran todos juntos y la meta es que se resuelvan en 300 días. Hola, ¿de dónde eres? De Venezuela. ¿Venezuela? ¿A dónde vas?
Según la abogada especialista en inmigración María Montoya, la flexibilización de algunas políticas migratorias ha hecho que actualmente se esté deportando a Estados Unidos solo a un 10% de los migrantes que llegan de manera irregular, independientemente de la nacionalidad. El resto se enfrenta a un proceso en el que lo más recomendable es que tengan representación legal, ya que en su mayoría desconocen en qué se enfoca la ley o qué argumento legal utilizar según sea el caso, pudiendo pasar meses en centros de detención y finalmente ser deportados. El llamado por parte del abogado Guillermo Nolivos es a pensarlo más de 2 veces o, en el mejor de los casos, desistir del peligroso intento. Yo les recuerdo que esto es algo ilegal, es algo que puede poner en riesgo su propia libertad y hasta su vida. Van a pasar por sitios, parajes que están completamente desolados, con personas de no se sabe cuál procedencia, y puede haber también hasta narcotráfico involucrado. Entonces, antes de tomar esta decisión, piénselo muy bien y ponga una balanza si el riesgo de verdad justifica o el fin justifica pasar todo este riesgo. Esa es mi recomendación. Como abogado, pues no les puedo decir que lo hagan, es algo ilegal y deberían considerarlo muy seriamente. El número de venezolanos que ha cruzado este paso fronterizo no se acerca a la cantidad de mexicanos que, por ejemplo, lo hace usualmente, alcanzando los 60.000 en un mes. Sin embargo, no podemos dudar que se trata de un nuevo episodio de la crisis humanitaria compleja que vive el país y que obliga a cada vez más ciudadanos a huir hacia destinos inciertos en busca de un mejor futuro. Desde Caracas, Taitir Calderón, somos Impacto Venezuela. En marzo del 2020, Estados Unidos emitió una orden denominada Título 42 que prohíbe la entrada al país sin autorización. Cualquier extranjero que ingrese aun siendo solicitante de asilo podrá ser expulsado o deportado al país por donde ingresó, en este caso por México. Ese mismo año, Estados Unidos reportó cerca de 450.000 expulsiones, mientras la administración de Biden contabiliza hasta el 1 de abril de este año cerca de 300.000 deportaciones. De los casos recientes de los migrantes y refugiados venezolanos que han llegado a Estados Unidos, no conocemos todavía ninguno que haya sido deportado. Esperemos que esto no suceda, siempre y cuando pues ningún venezolano pues tenga algún antecedente penal o cometa algún delito, pues esperemos que se le dé protección, especialmente porque se trata de una población vulnerable que huye del régimen de Nicolás Maduro, el régimen ilegítimo que hay en Venezuela, que es responsable de crímenes de lesa humanidad, de una emergencia humanitaria compleja, del colapso de la economía, del colapso de los servicios básicos, de la violencia generalizada, y toda esta situación hace pues que muchos venezolanos huyan desesperadamente, y hoy lo están haciendo varios hacia los Estados Unidos, pero en total son 5.6 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo. El venezolano arriesga su vida independientemente a donde vaya. Recordemos que hay venezolanos que literalmente se lanzan al mar a nadar o toman un peñero para poder llegar a islas del Caribe como Trinidad y Tobago, Curazao, Aruba. Hay muchos otros, como hemos visto, que son caminantes y que se exponen a temperaturas extremas como la del Páramo de Berlín en Colombia, muy frías, y que caminan un continente entero. Venezolanos que arrancan su recorrido en Cúcuta y pueden terminar en Quito, Ecuador, Lima, Perú. Eso representa caminar 3.500, 4.000 kilómetros. Hay otros que arriesgan su vida yendo en un autobús y pueden pasar allí 10 días, 2 semanas. Entonces, no solo arriesga su vida el venezolano que va hacia los Estados Unidos, evidentemente que está en una posición muy vulnerable y que se expone a situaciones dramáticas, pero hoy por hoy cualquier venezolano que huya de su país, de la manera que huya y a donde huya, se pone en riesgo. Por eso lamentablemente hemos visto venezolanos que han muerto ahogados, otros que han muerto caminando de hipotermia, u otros que han muerto también en el desierto árido en la frontera de Chile, la frontera norte. Así que hoy pues cualquier venezolano corre el riesgo, porque no solamente es la cantidad de venezolanos que se están yendo del país, sino en situaciones muy vulnerables, mujeres embarazadas,
personas con enfermedades que se ven erradicadas como tuberculosis y malaria, niños con síntomas de desnutrición, y eso hace una situación pues peligrosa para todos, y por eso los venezolanos deben ser reconocidos en el continente como refugiados, y no olvidar que la única solución para frenar este deslave humano es salir de la dictadura. Solamente con el retorno de la democracia, la recuperación de libertades, se frenará esta migración forzosa y habrá incentivos para quienes hoy estamos desterrados podamos volver. Continuamos con más de 24/7 en Impacto Venezuela. Estamos en contacto directo con nuestra periodista. Taitir, bienvenida. Quizás en medio de toda esta investigación que realizaste, algunas personas continúan con esas interrogantes o con dudas porque piensan migrar pronto. ¿Qué podríamos aportarles en este momento? Adelante. Así es, Mildred, gracias por el contacto. Efectivamente, debemos recordar a estas personas que si bien el gobierno estadounidense ha emitido medidas de protección para los venezolanos, estas han estado dirigidas a las personas que ya se encontraban en suelo estadounidense. Recordemos que para el 19 de enero de 2021, el presidente Donald Trump, antes de dejar la presidencia, firmó la salida obligatoria diferida, que suspende por 18 meses las deportaciones y que permitía o permite solicitar permisos de trabajo. Posteriormente, Joe Biden firmó el tan esperado TPS el 8 de marzo de 2021, el estatus de protección temporal. Esto permite y contempla a las personas que por alguna razón excepcional no puedan regresar al país de forma segura, permite trabajar, vivir y hasta viajar legalmente dentro de los Estados Unidos. Ambas medidas benefician a unos 320.000 venezolanos, pero debemos insistir, no contemplan a las personas que están llegando de forma irregular a este país. Un punto muy importante y que me gustaría resaltar es el que nos han insistido ambos especialistas en migración, y es que es una falsa creencia basar las experiencias o los planes migratorios en las experiencias de familiares o conocidos, puesto que cada vivencia es personal y cada vivencia es particular, que pudiera resultar buena o no. Por lo tanto, la improvisación siempre va a ser un gran error en este proceso migratorio, que al final es claro y es importante decirlo, nunca va a ser sencillo ni mucho menos rápido, y deben siempre tomar esta recomendación en cuenta. Volvemos contigo al estudio. Muchas gracias, Mildred. Migrar no es fácil, pero tampoco quedarse en Venezuela cuando te impacta la crisis. Gracias, Taitir. Esperamos que toda esta información que les hemos suministrado les sirva de alguna manera. Es nuestro aporte a la ciudadanía. Somos una ventana sin censura. A toda nuestra audiencia le doy las gracias por acompañarme cada lunes en 24/7 por Impacto Venezuela. No olvide suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita de notificaciones y compartir todo nuestro contenido. Manténgase siempre informado. Yo soy Mildred Manrique, nos vemos la semana que viene.